Hola, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo en la hora que nos esté viendo. Nosotros somos el equipo 3, que somos Héctor Ramos Obando y María Alberto Cruz Ramírez, su servidor, y vamos a presentarles sobre qué es lo que sucede en los celulares cuando se sobrecalienta. Bueno, ¿qué es un celular? Un celular es un dispositivo móvil que es portátil para recibir llamadas, poder hacer juego, poder jugar o hasta cierto punto poder hacer las tareas cotidianas y uso y algo parecido a los dispositivos como las computadoras. Bueno, en la termodinámica de los celulares es que se conoce que utilizan energía eléctrica para funcionar. Lo que se sabe es que esta energía se distribuye hacia los microprocesadores para que empiecen a realizar las tareas que nosotros queremos. Cada microprocesador necesita una cantidad de energía suficiente para trabajar a una velocidad. Y se ha visto que mientras más nuevo es un celular, más velocidad presenta, lo que significa que más energía se va a necesitar para hacer ese funcionamiento. Pero, como nosotros sabemos, nuestra energía se va a dividir entre energía eléctrica y va a producir calor mientras trabaja. Bueno, aquí vamos a explicar sobre las baterías y cómo el celular se mantiene vivo gracias a esto, en donde las baterías en sí ahorita son de litio, antes eran de níquel, pero gracias a esto se mejoró el funcionamiento del dispositivo, el almacenamiento de la energía y el tiempo de carga que dura la batería, pero tuvo consecuencias, como una de estas que fue que es un material inflamable, por lo mismo que cuando se sobrecalienta el sistema empieza a haber más movimiento en las electrones y se empieza a sobrecalentar y hasta cierto punto, como veremos en los próximos diapositivas, da a hacer daño al usuario. Por primera ley de la termodinámica, la energía que se empieza a almacenar, si se presenta un cortocircuito, esta energía se va a empezar a liberar en forma de calor. En el mejor de los casos, la energía se vuelve lentamente en calor y se descarga absolutamente toda la batería. Pero en el otro extremo hay un proceso llamado retroalimentación positiva. La energía se dispersa en todos los microchips que se encuentran, produciendo un levantamiento de calor al instante, lo cual produce una explosión y esto puede causar una catástrofe, desde perder unas partes del cuerpo hasta quemaduras de la piel. Pero de igual forma se presenta que la retroalimentación no será suficiente para hacer explotar el teléfono, pero en cambio elevará la temperatura de nuestro dispositivo gradualmente. Estas temperaturas son muy altas y muy peligrosas, suficientes para derretir el teléfono y también para ocasionar quemaduras de primero o hasta segundo grado en la piel. Y estas temperaturas son tales que pueden incluso crear incendios si se encuentran cerca de objetos inflamables. Pero no solamente es el proceso del teléfono lo que nos puede llevar a esto. El entorno, nuestro ambiente, también tiene efecto en nuestro sistema, nuestros celulares. Normalmente están diseñados para trabajar a una temperatura de 20 grados aproximadamente, pero eso es imposible de realizar, ya que nosotros los humanos nos hemos adaptado para vivir en diversas condiciones, desde los más fríos hasta los más calientes. Y en esto, los más calientes son las zonas en donde más probabilidad hay de producir un cortocircuito. Y estos son en las zonas donde podemos llegar a ver que la gente vive hasta en 50 grados de temperatura. Y con esto incrementando mucho la posibilidad de un accidente. Bueno, aquí vamos a usar una aplicación que es el descubrir cómo mejorar las baterías del celular. Con esto hubo una investigación donde se utilizó el motor de Stirling. Entonces primero vamos a explicar qué es el motor. Bueno, no tanto el motor porque más que nada en nuestro caso va a ser el ciclo para alimentar la batería y cómo este va a durar, donde el ciclo regenerativo es termodinámicamente cerrado con compresión y expansión cíclica de fluido del trabajo en diferentes niveles de temperatura. Para esto, bueno, en los siguientes diapositivas le vamos a explicar el ciclo y ya después le vamos a explicar el procedimiento que se hizo en el análisis. Bueno, el ciclo de Stirling está basado en dos procesos isocóricos y dos procesos isotérmicos, una expansión y una compresión, un enfriamiento y un calentamiento. Entonces, si nosotros tomamos este proceso con un gas ideal, en el primer parte vamos a ingresar el gas que va a aumentar nuestro volumen a una temperatura H y nuestra presión 1. Se hará una expansión isotérmica llegando a nuestro volumen 2 y en donde se va a absorber calor del ambiente. Vamos a tener un enfriamiento isocórico en donde va a disminuir nuestra temperatura y de un regenerador que es preciso en un motor de Stirling se va a liberar una parte del calor. Después vamos a tener una compresión isotérmica donde vamos a regresar a nuestro volumen 1 y de ahí se va a liberar todavía más calor hacia el ambiente.
Y aquí tenemos un calentamiento isocórico, en donde nuestro volumen continuará, pero llegaremos de nuevo a nuestra presión inicial y de nuestro regenerador para nuestro ciclo Stirling se va a absorber otro poco más de calor. Bueno, aquí lo que podemos ver es que se van a dividir en dos casos, uno en el que es la absorción del calor o de la energía y el otro es la repulsión de la misma, en donde aquí tenemos las ecuaciones que es el de la absorción, que es cuando va de calor del proceso uno al proceso 2 más el calor del proceso 4 al proceso uno. Aquí vemos las integrales que en este caso este ciclo se está haciendo con un gas ideal y pues nuestro resultado va a ser que n por el calor máximo ya con la constante más por la constante por el logaritmo del volumen 2 que es el que obtuvimos entre el volumen uno que es el original más n por la constante del volumen por el cambio de la temperatura y por consiguiente también el cedido o el que es expulsado tenemos casi es una ecuación muy parecida, nada más que en vez del calor que es el máximo vamos a ver el calor que es el calor mínimo. Bueno, también aquí tenemos los valores para la eficiencia de dicho ciclo en donde el nuevo molar va a ser igual a uno menos, como estamos manejando en gas ideal, entonces tenemos la constante por la temperatura del máximo entre la temperatura del mínimo por el logaritmo del volumen que se obtuvo entre el volumen inicial y ya más la constante del volumen entre la diferencia de la temperatura. ¿Por qué un ciclo de Stirling? Esto fue muy curioso, ya que esto fue una investigación de un trabajo de allá por Brasil, en donde bueno, se empezaron a hacer unas investigaciones con el motor para hacer eficiente la carga de la batería sin que tuviera, ¿cómo se llama?, que explotar o sin que hubiera daños con el dispositivo o con el usuario. Se descubrió que en este caso el motor Stirling sí fue eficiente, no llegó a los parámetros a lo que manejamos hoy en día, pero hasta cierto punto puede ser un camino en donde otros motores pueden ayudarnos a mejorar la eficiencia de estas baterías, porque al final de cuentas hubo eficiencia, hubo carga, pero la carga no se mantuvo hasta cierto punto al nivel en donde se quería obtener este resultado. Para concluir, nosotros pudimos ver que es preciso comprender la primera ley de la termodinámica y sus aplicaciones, ya que aunque parezcan muy sutiles su presencia, es importante notar que esto nos puede llevar a una gran carga en lo que nosotros podríamos cometer un error como habitual que puede llevar a grandes consecuencias. A la vez es importante conocer y tomar en cuenta las afecciones que tienen en torno en los sistemas. No importa cuánto diseñamos un sistema si nosotros no tomamos el efecto que tiene nuestro entorno. Unas grandes invenciones pueden llegar a ser absolutamente nada si no se toma en cuenta cómo se ven afectados por lo demás. Y también es importante denotar que la comprensión del funcionamiento de los motores nos permite tomar una mejor vista hacia lo que lo que nos rodea y poder mejorarlo en una forma en la que nos podría llevar a un mejor funcionamiento o una mejor protección. Bueno, por lo que esto podemos ver es que, bueno, si la primera ley de la termodinámica, si no la conocemos, se puede llegar a que el dispositivo por accidente lo sobrecalentemos y suceda lo mismo que las diapositivas anteriores. Y lo de los motores, pues en un inicio se hizo el principio con el motor de diésel, después de eso empezaron a ver con otros motores, el motor de Stirling pues es uno de los ejemplos y pues por lo que sabemos se están haciendo más investigaciones, pero pues aún no llegan hasta cierto punto al nivel de batería que queremos con en la eficiencia del celular. Bueno, estas son las referencias en donde tomamos todo este trabajo, donde hicimos el ensayo y donde completamos todo esto. Y muchas gracias por vernos, linda tarde y ahí nos vemos.